Punto Global es un espacio traído a ustedes por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Global. Soy Guillermo Espina, director académico del CERI, y pues como una semana vamos a analizar qué es lo que está pasando en el mundo y en el contexto internacional. Entonces, después de nuestro episodio especial que tuvimos desde Buenos Aires, pues nos reencontramos nuevamente en este espacio. Hoy estamos con Alejandra Sardón y con Florencia Matthew. Entonces, hola Alejandra, ¿cómo estás? Sí, así es. ¿Cómo están Florencia y Guillermo? Es un gusto para mí estar aquí en otra edición del podcast de Punto Global. Y hola Florencia, qué gusto tenerte de vuelta aquí en Punto Global. Hola Guillermo, hola Alejandra, un gusto estar en este nuevo episodio. Y bueno, una parte importante que siempre tenemos es nuestra sección de Punto Global con la que comenzamos de los no temas para mirar un poco qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces, Alejandra, ¿qué nos traes como no tema esta semana? Esta semana me gustaría presentar como no tema la tensión entre Corea del Sur y Corea del Norte. Corea del Norte voló con explosivos secciones de carreteras y líneas ferroviarias que le conectaban con Corea del Sur, ubicadas en su lado de la frontera. Estas vías, creadas durante periodos de acercamiento, nunca se usaron y su destrucción simboliza el fin del objetivo de la reunificación que habían perseguido los antecesores de Kim Jong-un. El régimen norcoreano justificó la acción acusando al sur de enviar drones con propaganda sobre su territorio. En respuesta, las Fuerzas Armadas surcoreanas realizaron disparos de advertencia, mientras el Ministerio de Unificación condenó la destrucción como un retroceso en los acuerdos bilaterales. Esta escalada se suma a acciones previas como la voladura de la oficina del enlace en 2020 y refleja un giro estratégico de Pyongyang que ahora considera a Corea del Sur un enemigo permanente. La tensión se remarca en el contexto de la disputa fronteriza y el refuerzo de defensas por ambas partes, manteniendo la península en un estado de guerra técnica desde 1953. Alejandra, muchas gracias, muy interesante. Y Flor, cuéntanos, ¿qué hay de no tema para tener en cuenta esta semana? Bueno, para este no tema quería hablar sobre el rechazo por parte de Marruecos a la reciente propuesta de dividir el Sáhara Occidental con el Frente Polisario que presentó el enviado de la ONU. El plan de la ONU era una solución para resolver de forma definitiva el conflicto del Sáhara. La propuesta planteaba la anexión de la parte norte del territorio del Sáhara a Marruecos, mientras que en la parte sur se permitiría al Frente Polisario establecer un estado independiente con una frontera norte con Marruecos y una frontera sur con Mauritania. Sin embargo, el enviado de la ONU señaló que ni Marruecos ni el Frente Polisario aceptaron la propuesta. De esta forma se pone en duda si el enviado de la ONU está cumpliendo su rol o si este conflicto debería buscar otra solución. Bueno, siempre estos son temas muy interesantes y sin duda también otro que se nos queda ahí en el tintero, pues es la muerte del líder de Hamas, Yahya Sinwar, y que seguramente estaremos aquí analizando próximamente en Punto Global. Entonces, vamos hoy, Quito, a visitar Latinoamérica en nuestro episodio y la realidad política de un país que es muy interesante que nosotros analicemos y consideremos. La supuesta víctima del caso de trata y tráfico por el que es investigado el líder del movimiento al socialismo, Evo Morales. Desde la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Tarija informaron que la supuesta víctima no ha sido ubicada aún en la ciudad de Yacuiba. De acuerdo con la denuncia, ella solo tenía 15 años cuando presuntamente fue embarazada por Evo Morales y luego dio a luz a una niña. El expresidente Evo Morales enfrenta una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía de Tarija por delitos de estupro y trata de personas, relacionados con una menor de 15 años en el año 2016. Sin embargo, la orden fue anulada mediante una acción de libertad gestionada en Santa Cruz, lo que desató denuncias de presiones políticas. La fiscal Sandra Gutiérrez, encargada del caso, afirmó que fue removida de su cargo y acusó al fiscal general Juan Lanchipa de frenar la investigación y disolver la comisión de fiscales.
El entorno de Evo Morales, por su parte, denuncia una persecución judicial tras su movilización contra el gobierno del presidente Luis Arce. La crisis se enmarca en la lucha interna del MAS por el control del partido y la candidatura presidencial para las elecciones de 2025. Aunque Morales fue citado a declarar, sus abogados alegan falta de garantías de seguridad, sugiriendo una audiencia virtual. Grupos cocaleros leales al expresidente amenazaron con bloqueos en las carreteras si es arrestado. Morales también perdió su estatus de refugiado en Argentina, lo que él calificó como una decisión política del nuevo gobierno de Javier Milei. Por eso, en el día de hoy tenemos como invitada a Luciana Campero Chávez. Luciana es abogada, diputada fiscalizadora de la ciudad de Tarija y defensora de la Reserva de Flora y Fauna de Tarija. Bienvenida, Luciana. Muy buenos días, Alejandra, Guillermo, a toda la gente que nos está viendo. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, yo presta para poder conversar estos temas que están afligiendo sobre todo al país. Un poco con esto, ¿podrías explicarnos cuál es la situación actual del caso, ya que vemos que se ha desarrollado en las últimas 3 semanas y para tener un pantallazo de lo que se trató? Bueno, como no se puede confiar al 100% en la justicia boliviana porque o responde a Evo Morales o responde a Luis Arce y ambos son nefastos, es que nosotros hemos decidido fiscalizar el proceso, hacer seguimiento, ver el cuaderno de investigación, ir sumando pruebas para en el momento adecuado incorporarlas a través del Ministerio Público y hacer las denuncias pertinentes. Y es así que hemos podido evidenciar que si bien inicia el proceso por una motivación político-partidaria, el trabajo de la Fiscalía es bueno porque a través de requerimientos fiscales va incorporando prueba a esta denuncia iniciada el 26 de septiembre del presente año que demuestran con contundencia que Evo Morales es padre de una niña actualmente que tiene 8 años, pero la madre de esa niña, por supuesto, la ha tenido cuando era menor de edad, es decir, la gesta a los 14 años, sí, ella nace cuando la madre tenía 15 años, y esto es demostrado por una serie de documentos que son importantes para la investigación, como por ejemplo el certificado de nacimiento de la niña. Hay fotografías de la niña con el entorno cercano de Evo Morales. La víctima también tiene fotos con el señor Evo Morales, y a eso se le suman los favores que Evo Morales ha estado haciendo a la familia, y por eso se habla de un delito de trata y tráfico, ¿no? Por ejemplo, la madre tiene antecedentes penales, y no cualquier antecedente, tiene como antecedente penal el intento de homicidio contra el padre de la víctima. Y esto ha sido borrado del cuaderno de investigación de la Fiscalía en contra de la madre, ha desaparecido de los juzgados, no se ha iniciado el proceso como tal, porque claro, entiendes que Evo Morales ha ordenado en ese entonces, cuando era presidente, a la justicia boliviana que se le borre todo este tipo de investigación que estaba iniciándose en su contra por este intento de homicidio en contra de su expareja, exmarido. Y bueno, así también existe o existía una denuncia en contra del hermano de la víctima. Estaba denunciado por un intento de violación en el año 2013. El año 2016 el juez ordena 15 años de detención por este hecho. Y el 2016 cabalmente nace la hija de Evo Morales. Entonces este joven, el cuñado de Evo, no llega a poner un pie en la cárcel porque hay una orden de, primero, borrar todas las actuaciones hasta ese entonces, desaparecer absolutamente en contra, absolutamente todo en contra del hermano de la señorita Vargas Pozo. Y es así que él no llega a poner un pie en la cárcel. Pero además, cuando uno entraba a buscar a la fiscalía o al juzgado los antecedentes, o por lo menos la sentencia del juez de 15 años, no encontrabas nada. Nosotros hemos tenido que contactarnos con el entorno de la víctima del hermano, esta niña de 13 años, para conseguir toda la información, incluso el audio de la audiencia, donde se había determinado 15 años para esta persona. Pero igual se lo deja en libertad, y el año 2022, por culpa de Evo Morales, existe una nueva víctima donde este chico Vargas Pozo viola a una niña de 10 años, generando obviamente traumas en
no solo la niña, ya en la familia, y esto se podría haber evitado si se cumplía la condena, pero lastimosamente no fue así que ya en 2022, cuando la prueba era tanta en contra de este joven, se le da 30 años que sí los ha empezado a cumplir desde los 2022, lastimosamente sin registrar antecedentes ni nada, pero porque la justicia en ese entonces se podría decir que ya no estaba totalmente controlada por Evo Morales, ¿no? Entonces, ahora sí se está eh, dando seguimiento a esta orden del juez, lastimosamente sin que se haya contemplado ni siquiera el anterior caso como un antecedente. Y bueno, esos son los favores que ha pagado Evo Morales para tener una menor de edad, ¿no? Entre muchos otros. Bueno, Luciana, yo quisiera como que aclaramos un poco lo que está ocurriendo. Digamos, este caso se presenta en qué parte, en qué zona de Bolivia, qué importancia tiene para, digamos, el proceso político de Evo Morales. Digamos, hay una zona de regiones que son importantes, donde una tiene más apoyo, menos apoyo. Y si nos pudieras aclarar un poco estos personajes que tú mencionas, digamos, eh, cómo participa este señor Vargas que tú nos mencionas, el caso de Evo Morales, ¿cómo podrías tú relacionar este momento, este contexto para los oyentes? A ver, la denuncia y todo el proceso como tal se está llevando en el departamento de Tarija, es al sur de Bolivia, es un departamento fronterizo con Argentina. Em, Propiamente en el municipio de Yacuiba, que es sí el municipio que es también fronterizo con Argentina. Es un municipio normalmente donde el movimiento al socialismo gana. Departamentalmente el movimiento al socialismo, el partido de de Luis Arce y de Evo Morales no ganan, pero sí tienen presencia en varios municipios. Uno de ellos es el municipio de Yacuiba, que es donde se origina el delito como tal, porque la víctima de Evo Morales es de este municipio. Además, es el municipio donde hasta hace unas 2 semanas vivía la hija de Evo Morales, ¿no? Ahora están desaparecidas. Y para entender esto hay una víctima, ahora sí se puede mencionar el nombre porque también está desaparecida y es la policía quien la busca, que se llama Cindy Saraima Vargas Pozo. Ella tiene 4 hermanos, uno de esos hermanos es Joel Vargas Pozo, el violador y favorecido por Evo Morales para no estar preso en el 2016, que vuelve a cometer el delito en 2022. Tiene una hermana que es policía, sin haber hecho la escuela policial, es favorecida también con el cargo de sargento. Y eso es complicado, a menos que realmente exista una instrucción de ponerla ocupando un cargo específico cuando no haces la escuela como tal. Tiene otro hermano que es abogado. De él no sabemos mucho, sabemos que es abogado y ya. Y bueno, los padres, ¿no? De la víctima, que son la señora Idelsa Pozo Saavedra, denunciada por tentativa de homicidio por el esposo o el ex esposo, que vendría a ser el señor Emeterio Vargas Mamani. Y en este momento está recluido, o sea, está con detención preventiva en un penal de Tarija, porque es la única persona que está denunciada, pero realmente no involucrada, y que en este momento es más bien para mí testigo clave y principal de todas estas actuaciones que se están realizando. Este señor no debería estar preso porque más bien podría sufrir algún tipo de amenaza dentro de la prisión, pero bueno, son cosas que hace la fiscalía que a veces uno no entiende. La idea, y tengo como esta pregunta como para continuar y entender el contexto. Un poco lo que se está planteando en el caso es, uno, la denuncia contra Evo, por un lado, ¿sí? por el delito que se le acusa contra la víctima, y por otro lado, por los favores que se brindaba a la familia de la víctima. No sé si estamos entendiendo bien un poco ese contexto. En el delito de trata y tráfico como tal, se necesitan varios elementos para primero argumentar que se ha cometido ese delito. Uno de ellos puede ser el favorecimiento que recibe una persona. Puede ser un pago, ¿no? Para que entregues a una menor de edad, una serie de cosas. En este caso hemos visto que existe un pago, si no es en efectivo como tal,
ha sido a través de la manipulación del sistema judicial, por ejemplo, para no seguir procesos de delitos gravísimos. No estamos hablando de un delito de robo, hurto, estafa, estamos hablando de un delito de tentativa de violación que ha desaparecido del mapa y de la vida de esta familia, y un delito de tentativa de homicidio que ha desaparecido también del mapa. A esto se suma el hecho de que se ha favorecido a la madre, a la señora Idelsa Pozo Saavedra, con distintos cargos dentro de instituciones públicas. El más importante es que se pone como secretaria de género a esta señora, cuando se supone que ella debería resguardar la integridad y garantizar los derechos de las mujeres. Se la pone de secretaria de género del gobierno regional del Chaco. Eso me parece a mí desde ya una aberración. Además de eso, la menor de edad y la madre han salido reiteradas veces del país. Para que una menor de edad pueda movilizarse así fuera del país, necesita pues contar con mucho dinero, porque son viajes que los ha realizado además por avión, ¿no? Yo no entendería cómo una niñita de 14, 15 años contara con esos recursos para ir a Argentina, ir a Venezuela, viajar mucho dentro del territorio nacional boliviano. Entonces son cosas que no se explican y que por supuesto tienen como principal autor de esos viajes al señor Evo Morales. Bueno, Luciana, y tú como abogada boliviana, ¿nos podrías explicar un poco qué fue esta acción de libertad que alegaron el 2 de octubre para detener la aprehensión? ¿Y es común que estos casos de este tipo de naturaleza se resuelvan mediante este recurso? No es común. Se han presentado varias acciones de libertad, por ejemplo, para el caso Pumari, Yanine Áñez, Camacho, Fernando Hamdami. Yo así puedo enumerar a los más de 200 presos políticos que tenemos en el país y que no han sido liberados por una acción de libertad en ningún sentido. Primero, esa acción de libertad no tendría validez porque debería haberse presentado en el departamento de Tarija. Y en segunda instancia, lo único que hace es evitar la aprehensión de Evo Morales, pero incluso antes de que hubiera sido publicado el mandamiento de aprehensión de Evo Morales, es decir, que alguien de la Fiscalía de Tarija filtró la documentación para impedir que Evo Morales, en específico, sea arrestado y llevado hasta la Fiscalía Departamental de Tarija para que pueda brindar por lo menos su declaración en cuanto a este hecho. No es parte de un procedimiento normal porque, repito, no estaba emitida o publicada la orden de aprehensión contra Evo Morales. Se filtra la información y el equipo de abogados hace eso, que para mí es ilegal porque no existía una orden de aprehensión, y más ilegal todavía la decisión de una juez de dar un criterio sobre algo que no se había publicado y emitido hasta ese momento. O sea, ella no puede hablar en base a una filtración, ¿no? Como tal de lo que iba a hacer la fiscalía. Entonces, a mí me parece que hay muchos errores jurídicos, pero más allá de eso, yo creo que a los abogados, jueces y fiscales en este momento no les interesan los errores jurídicos que están cometiendo, sino que están operando en base a una coerción, o sea, una fuerza que los obliga a hacer ciertas cosas, y esa puede ser una fuerza bajo amenaza o bajo un pago, ¿no? Que puede estar siendo tranquilamente dado por el equipo de Evo Morales. Bueno, diputada Luciana, y eso nos deja como en un contexto que vimos la semana que terminó, que unos grupos de simpatizantes de Evo Morales, muchos de ellos de los grupos cocaneros, amenazaron con bloquear el país si Evo llegaba a ser detenido. Digamos, ¿qué importancia tú nos podrías explicar a nuestros oyentes tienen estos grupos? ¿Qué tanta presión ejercen? ¿Qué razones están detrás, digamos, de ejercer también este tipo de presión en el caso de Evo Morales que se está presentando? Mira, en este momento hay bloqueos, los hay desde el día lunes. Se está perjudicando, por supuesto, la economía, además la seguridad alimentaria de cada uno de los departamentos. Yo nunca he visto en el mundo un lugar donde se haga una protesta, en este caso muy específico. Bolivia siempre ha hecho bloqueos de caminos, no sé, pues para pedir agua para las regiones, servicios básicos,
reivindicaciones importantes, yo creo, para las regiones, pero yo no creo que en ninguna parte del mundo, del planeta Tierra, se haya hecho una manifestación, un bloqueo de caminos para defender una persona sindicada de estupro, de trata y tráfico, de violación, y yo puedo seguir así enumerando nuestro código penal boliviano, de todos los delitos que ha cometido Evo Morales, y nunca en el mundo, le aseguro, ni antes, ni en el pasado, ni en el presente, y no va a ocurrir en el futuro, que se salga a manifestar en favor de una persona que ha cometido estupro, violación y trata y tráfico. Ni en México, que tienes el narcotráfico y las organizaciones criminales todo el día, vas a ver nunca una manifestación para defender tales delitos. Y eso está ocurriendo en este momento en nuestro país y, por supuesto, dañando la economía, pero más allá de eso, dañando incluso la seguridad alimentaria, porque no están llegando los alimentos a las regiones, ¿no? Casi todo que se manda o se genera desde el oriente, por supuesto, tiene que atravesar una carretera importantísima desde Cochabamba, y ese daño que está causando Evo Morales yo creo que no debe tener ni la más mínima consideración, y por supuesto los bloqueadores deberían ser detenidos en este momento. Ahora, algunos deben bloquear, sí, de manera legítima en defensa de Evo Morales y de su partido, y yo le aseguro que la gran mayoría bloquea porque se le paga alrededor de 200 bolivianos por día. Bueno, Luciana, un poco para continuar el análisis de lo que está pasando en el contexto político también dentro del país, quisiera que nos cuentes un poco, porque igual hay denuncias vertidas al presidente actual Luis Arce por parte de Jessica, si no estoy mal, y quisiera que nos vincules este tema con igual las denuncias de Evo y un poco cómo se desarrolla en cuanto al panorama electoral, ya que sabemos que se vienen las elecciones del 2025. ¿Qué nos pueden estar diciendo todas estas digamos, como batallas, podríamos decir, entre la anarquista y el partido de Evo, ¿no? Mira, a mí me da mucha pena cómo han utilizado a esa jovencita. Yo no soy defensora de ninguna de las dos alas. Yo he mostrado con trabajo y fiscalizado al gobierno nacional. Pero en este caso en específico, yo no puedo tomar en serio a una persona que hace una denuncia sin media documentación o por lo menos un audiecito, un videíto, ¿no? A mí me parece asqueroso lo que ha hecho el levismo ahí de exponer de tal manera a esta pobre señorita, porque cuando uno tiene pruebas contundentes, en este caso, vaya, hace la denuncia ante el Ministerio Público y nosotros lo hubiéramos ayudado, incluso si no tenía abogado, pero ella no hace la denuncia, solo sale a los medios de comunicación y a declarar cualquier cosa, y eso es parte, pues, de la guerra que tienen, ¿no? Cabalmente Evo Morales y Luis Arce dentro de su partido. Más allá de eso, yo no puedo emitir ningún criterio porque a mí me parece vergonzoso, ¿no? Cuando hablemos de menores de edad, y si Luis Arce se hubiera metido con una menor de edad, claro que nos meteremos a denunciar de la misma forma ese hecho, pero ahorita, no sé, a mí me parece vergonzoso incluso hablar de este tema porque han dañado la imagen de una señorita innecesariamente que se ha prestado a los juegos asquerosos y cochinos de levismo. Bueno, diputada, nos queda como una pregunta porque hay unos hechos que sin duda hay que inscribir estas denuncias contra Evo dentro del contexto, pues, político muy grande que son las elecciones del próximo año. Y nosotros encontramos un antecedente que es el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado, si lo podemos llamar así, de finales de junio de este año. Entonces, ¿cómo esta situación, estas denuncias que están haciendo, se habla de persecución política, se habla, pues, de ese intento de golpe de Estado? ¿Cómo se lee esto dentro de esa disputa entre Luis Arce, el presidente actual, y Evo Morales? Bueno, ese intento de golpe de Estado que toda la ciudadanía al exterior de Bolivia debe pensar que ha sido así, yo quiero decirles hoy con contundencia que eso ha sido un show triste y patético armado por el gobierno de Luis Arce, donde lo único que se ha buscado es repetir un libreto venezolano. Cabalmente esa fecha nosotros teníamos presencia de más de 50 militares venezolanos en el país que antes de ese intento ficticio de golpe de Estado habían llegado a Bolivia a dar unas charlas que seguramente ha sido preparar un poco el libreto de las actuaciones de Zúñiga en conjunto con el gobierno nacional, porque por supuesto el promotor de la llegada de estos militares venezolanos
ha sido David Choquehuanca, que es parte del gobierno, como vicepresidente, ¿no? A mí me apena mucho que, claro, estos shows, ¿no? Al final tienen una consecuencia. Y la consecuencia es, por ejemplo, soldaditos que han creído que Zúñiga iba a tomar el poder y lo han ido a apoyar y hoy están presos y son también presos políticos de este gobierno porque son apenas soldaditos que estaban iniciando sus estudios y que por mala suerte y por seguir las instrucciones de Zúñiga y Zúñiga al mismo tiempo las instrucciones de Arce, hoy en día están presos y privados de libertad de un hecho que ha sido armado por el propio gobierno para subir popularidad, para evitar que la gente siga hablando de lo realmente importante, que es la economía, cómo están subiendo los precios día a día, cómo no tenemos ya dólares en la calle para comprar, estamos siguiendo los pasos de Argentina. Yo creo que vamos a llegar mucho más rápido, pero al quiebre como tal que Argentina, que ha estado durante muchos años evitando ese quiebre. Después de Argentina vamos a pasar a ser Venezuela y seguramente si no frenamos esto, de Venezuela pasaremos a ser Cuba y ahí estaremos sufriendo agónicamente por la pérdida de la democracia, los recursos económicos y la pérdida de la libertad por sobre todas las cosas. Sí, Luciana, y un poco como para ir cerrando, mi última pregunta la quiero dividir en dos partes. Primero, quisiera que los oyentes entiendan cuáles son los argumentos del equipo jurídico por ahí de Evo Morales, porque ellos alegan que hay una falta de seguridad y que por eso se quieren reunir incluso virtualmente. Y bueno, la otra pregunta, por el lado de la calidad de la democracia, ¿no? ¿Tú consideras que ahora mismo en Bolivia podría estar, digamos, viéndose vulnerada un poco la democracia, la calidad misma, porque ya vemos el accionar de las instituciones? Nos comentas que se han eliminado distintas pruebas de este caso del 2016. ¿Qué podemos decir al respecto? A ver, primero contestando un poco lo de Evo, se había garantizado la presencia en el departamento de Tarija de 600 efectivos policiales. El señor Morales tranquilamente podría haber venido a dar su declaración y había policías de sobra como para que estén en Yacuiba, garantizando que él cumpla con su responsabilidad de padre y hasta vaya a visitar a su hija, digamos. O sea, no es que no había falta de garantías y Tarija no es el alto que lo va a ir a condenar, a apedrar, a tirarle tomates y papa a Evo Morales. Aquí somos gente respetuosa, que queremos que se haga justicia y entendemos que para que se haga justicia, por supuesto, no vamos a darle argumentos al gobierno al gobierno del MAS, para que eso no ocurra. Entonces, las garantías estaban dadas. Por eso el proceso tiene que seguirse en Tarija como tal. Porque para empezar, Tarija es un pueblo tranquilo que quiere que se haga justicia y no le va a dar ni medio argumento al señor Evo Morales para que no venga a declarar u otro tipo de situación. Ahora, si hablamos del tema democrático institucional como tal, yo creo que Bolivia no está viviendo una democracia porque primero cuando tú vas a votar a una urna, que es la principal representación de la democracia como tal, tu voto no se respeta, hacen fraude, demostrado incluso en muchos casos por la OEA. Si nosotros nos podríamos auditar todas las elecciones que hemos tenido como país desde el régimen de Evo Morales, le aseguro que todas están truchadas, exceptuando la primera, que es con la que gana, el 2005. Yo creería con firmeza que estamos perdiendo institucionalidad, estamos perdiendo democracia, ahora están intentando dilatar las elecciones judiciales para el próximo año. Si eso ocurre, van a dilatar las elecciones presidenciales para el 2026. O sea, Luis Arce se va a prorrogar. Más allá de eso, no se respetan las decisiones que se toman dentro de la Asamblea Legislativa, donde ningún bando del MAS tiene mayoría, la tiene en este caso muy específico la oposición. Y claro que al tener esta mayoría en la oposición, pues se podrían hacer grandes cosas e intentar hacer grandes cosas, pero el movimiento del socialismo, incluso con sus minorías, perjudica el trabajo en la Asamblea, se lo perjudica a través de dictámenes hechos por magistrados autoprorrogados que han impedido que podamos, por ejemplo, interpelar a los ministros. Entonces, sí, la democracia está dañada, ¿no? Y a eso se le suma la crisis económica que estamos teniendo. O sea, esto solo se me puede ocurrir en una receta venezolana que próximamente puede derivar en una receta cubana. Lo único que falta en Venezuela es que ya no existan elecciones y que el presidente sea puesto a dedo y sea vitalicio. Eso es lo que le falta a Venezuela.
Y nosotros estamos yendo a ese camino, lastimosamente. Y bueno, pues eso puede ser perjudicial porque a diferencia de estos dos países, Venezuela y Cuba, nosotros no tenemos tantas chances de salir de Bolivia. O sea, también son otras características muy distintas que yo te lo aseguro pueden dejar pero muy mal parado a este país. Bueno, Luciana, muchas gracias por tu participación, todas las preguntas muy bien explicadas y gracias por darnos este pantallazo muy bien explicado y muchas gracias por estar aquí de nuevo. Muchísimas gracias, Alejandra, Guillermo, muchas gracias por la invitación. Yo les mando un saludo cariñoso desde Tarija. Y bueno, siempre felicitando este tipo de espacios. Siga adelante y quedo totalmente agradecida con ustedes, con la audiencia y con su equipo de trabajo. Gracias. En este episodio también dialogamos con Javier Zárate Taborga. Javier es abogado con estudios posgraduales en filosofía, en ciencia política y en cooperación obtenidos en La Paz, Bolivia y en Bilbao, España. Y actualmente es maestrando en la Maestría de Investigación Histórica en la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. Además, Javier es profesor universitario de Historia en la carrera de Periodismo en la Universidad Privada Franz Tamayo de La Paz. Entonces, Javier, dándote la bienvenida en Punto Global, quisiera que nos pudieras explicar cómo las disputas entre el actual presidente Luis Arce y Evo Morales por el liderazgo del MAS está afectando este contexto político en Bolivia. Hola Alejandra, Guillermo, un gusto saludarles y gracias por la invitación. A ver, las disputas definitivamente están enrareciendo de una manera preocupante el contexto político en el país, puesto que están mostrando, por un lado, una fractura importante en uno de los principales partidos políticos del país en las últimas décadas, y ante la cercanía, próximo año, del proceso electoral para la elección de el nuevo presidente o presidenta y la nueva asamblea legislativa, en el partido, en el movimiento del socialismo, se ha producido una fractura, por lo visto, entre el liderazgo de quien todavía ejerce de manera ya interina, extendida, la conducción del partido, que es Evo Morales Ayma, el expresidente, y quien preside ahora el país, que es Luis Arce Catacora, que es miembro del partido porque no formaba parte de las estructuras de conducción. Esa pugna, que ya lleva 3 años y un poquito más tal vez de los 4 años que el presidente Arce está gobernando, se está manifestando ya en confrontaciones dialécticas muy fuertes, denuncias mutuas de situaciones bastante complicadas, vinculación al narcotráfico, negociados de corrupción en la gestión pública, y ahora las denuncias hace mucho tiempo ya conocidas y hechas contra el expresidente Evo Morales sobre sus afectos a mujeres menores de edad, que recién por primera vez después de muchos años y de muchas denuncias acumuladas, recién estarían investigándose. Esto en general, como les digo, está generando una virulencia fuerte en la discusión, en el conflicto, pero afectando ya a la gente con bloqueos, con desabastecimiento y demás. Entonces, Evo también ha manifestado su deseo de presentar su candidatura presidencial en estas elecciones de 2025. Entonces, Javier, ¿tú puedes explicarnos cómo esto ha afectado la estabilidad política de Bolivia? ¿Cómo puede darse un posible retorno de Evo a la presidencia? Desde mi punto de vista, sí es factible el retorno a una candidatura del expresidente Evo Morales, porque la Constitución dice que no se puede ejercer un mandato por más de 2 veces seguidas, pero no hay una prohibición en la Constitución que diga que si se, entre comillas, descansa un mandato, no se pueda volver a presentar. Definitivamente no es lo ideal, ¿no? Y la alternancia política debería ser un principio que se respete. Y obviamente Evo Morales ha demostrado ya varias veces que ni le interesa respetar ese principio, ni está por la labor de hacerlo. Sin embargo, hay una discusión también sobre ello, porque el Tribunal Constitucional, en una sentencia que yo como abogado no comparto, a fines del año pasado estableció una interpretación constitucional en el entendido de que en la Constitución se dice que no se puede tener más de 2 mandatos. Y si bien dice eso, en realidad hay un implícito de que
no se puede tener más de 2 mandatos continuos y por lo tanto con una interrupción podrían venir otros 2 mandatos continuos. Entonces yo presumo que a Morales se le va a habilitar, se va a presentar a las elecciones y ahí habrá que ver si es que efectivamente logra o no la primera mayoría relativa, porque con el más fracturado y con la alta probabilidad de que Morales se enfrente a Arce y a la oposición, no habría una mayoría absoluta clara, sería una derrota parcial por el hecho de que se tendría que iniciar a una estructura de pactos, y ahí lo más probable, y esto se los digo, yo creo que la pugna en el MAS no es real, pero ayuda a que dividido pueda controlarse el campo político y anular a lo que se entiende como oposición. Y por lo tanto, ya después de un escenario electoral, lo más probable es que puedan establecer una alianza y sea con Arce, sea con Morales. Yo creo que más factible con Morales porque Morales necesita del poder, volvería él a gobernar. Y bueno, un poco para finalizar, me gustaría preguntar cómo se está gestando el panorama político para las elecciones que vienen el año 2025 y qué rol está jugando la oposición en este contexto. A ver, el escenario electoral para el próximo año está asignado por el movimiento del socialismo en estas 2 facciones supuestamente enfrentadas de manera muy profunda. Lo más probable es que entre ellos se va a decidir quién va a ser el que gobierne al menos en el siguiente quinquenio, si es que eventualmente no hay más. La oposición está muy fragmentada. Hasta este momento hay más de 2 decenas de sujetos que han manifestado su intención de postularse. Los eventuales acercamientos entre unos y otros no muestran claramente unas propuestas electorales que tengan, 1, propuesta, contenido, y 2, que muestran eventualmente alianzas políticamente estables y que por lo tanto tengan además una presencia nacional que permita que un candidato de una región, el Oriente, Santa Cruz fundamentalmente, pueda ser votado masivamente en el Occidente y al revés, ¿no? Entonces, la oposición está altamente fragmentada. Yo creo que lamentablemente no es una opción para los siguientes 5 años. Hay una alta fragmentación y una alta, fundamentalmente, ausencia de propuesta, que es lo más terrible. En el caso del movimiento al socialismo, tampoco hay propuesta. Y eso es terrible, porque se darán cuenta que el espacio político del sistema político partidario del país está vacío de propuestas en uno y en otro sentido. Pero lo más probable es que el movimiento al socialismo vuelva al poder en la lógica de que con esta ruptura tienen una presencia en el campo político amplia y en función de eso son los que más fácilmente podrían volverse a amigar de alguna manera, a establecer puentes de comunicación. De ahí mis dudas también respecto a la validez, a la realidad de esta pugna, y de esa manera volver a gobernar, porque lamentablemente lo que ahorita está primando en la discusión es quién gobierna, es decir, el mantener el monopolio del poder, más allá de establecer soluciones en una situación económica y de descomposición social, de violencia en algunos casos muy concretos, de penetración del crimen organizado, narcotráfico, contrabando, etcétera, que nadie quiere asumir como una responsabilidad. Bueno, Javier, pues muchas gracias por estar aquí en Punto Global. Antes de finalizar el episodio, los y las invitamos a unirse al canal de WhatsApp del SERI, donde pueden encontrar todas las novedades, eventos, los seminarios y las actividades que realizamos. Y por supuesto, todos los episodios de Punto Global. El enlace lo encuentran en la descripción del episodio. También queremos recordarles que en las diversas plataformas de podcast pueden dejarnos sus comentarios sobre nuestro episodio. Pueden hacerlo en plataformas como Spotify o iVoox. Y por supuesto, recuerden que pueden encontrar a Punto Global en tu plataforma favorita de podcast. En este episodio de Punto Global, Alejandra Sardón y Florencia Mathieu realizaron la investigación. En la edición estuvo Ana Esquivel. La conducción por Alejandra Sardón, Florencia Mathieu y quien les habla, Guillermo. Nos encontramos en un próximo episodio de Punto Global. Recuerden que pueden encontrarnos en las distintas redes sociales, en Instagram como seri.global, en Facebook como Seri Global, Twitter @seri6 y en la web en www.seriglobal.org.